Bienvenidos a un capítulo más. Vamos a ver cómo diseccionar un objeto como si fuera una cebolla. Es decir, acceder a sus capas internas, a sus elementos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ello? Vamos a fijarnos fundamentalmente en tres tipos de objetos: la lista, el diccionario y el data frame, ¿vale? Luego haremos un resumen de las diferencias entre ellos. Veremos el significado de qué es una clave. Posteriormente, a través de la sintaxis, comprenderemos la gran utilidad de la anotación de puntos y cómo nos permite acceder a cosas dentro. Es decir, lo explicaré luego. Bien, vamos a crear una lista de nuestros mejores amigos. Por ejemplo, lista BF. Vamos a poner aquí Juan, María y Pepe. Si yo quisiera acceder al segundo elemento, que es María, debería de poner primero el nombre de la lista y para acceder dentro, para indexar, indexar significa un índice, es decir, la posición donde se encuentra el elemento, tendríamos que poner corchetes para acceder y el 1, ¿vale? Porque el 1 nos diría que accedemos al segundo elemento. Python empieza a contar desde 0. Si ponemos la lista otra vez y queremos acceder al primer elemento, a Juan, ponemos un 0, ¿vale? Bien, ahora vamos a crear un diccionario. Entonces, diccionario BF. Le vamos a poner aquí nuestros mejores amigos. Primero, habíamos puesto Juan. Segundo, habíamos puesto María. Y tercero, habíamos puesto Pepe. Bien, si os fijáis, no es lo mismo crear un diccionario que crear una lista. En una lista no hace falta poner 0 Juan, 1 María, 2 Pepe, lo hace automáticamente. Sin embargo, en el diccionario tenemos que decirle el índice, nosotros. Aquí lo entenderíamos como la clave. ¿Cuál es la clave que yo tengo para acceder a este valor de Juan? Primero. Y así con todos. Y por este motivo, al diccionario se accede de forma diferente que a la lista. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a María, yo no puedo poner aquí un 1. ¿Por qué? Me dice error de clave, porque las claves aquí no son como en el diccionario que te las pone automáticamente según la posición que ocupan, el número. Tú aquí se lo estás dando explícitamente. Entonces, para acceder a María, deberíamos de poner aquí segundo, y ahí nos lo devuelve. O para acceder a Juan, deberíamos de poner primero, y aquí está, ¿vale? Entonces, espero que comprendáis esta diferencia. La lista indexamos por posición numérica, en el diccionario indexamos por la clave que le hayamos dado al valor que queremos acceder. Vale. Entonces, el data frame, ¿vale? Vamos a crear ahora un diccionario con información sobre María, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí María y vamos a decirle que María tiene una altura de, por ejemplo, 1,78, un peso de, digamos, 54 y una edad de 18. Vale. Le pongo aquí a la María y si quiero acceder, por ejemplo, a la edad, pues pongo María, edad. En este objeto, que es de tipo DataFrame, no se ve muy bien los datos. A lo mejor yo quisiera calcular la media de diferentes personas. Tendría que darlo en un superobjeto y esa es la intención de crear un DataFrame. Pero antes tenemos que crear estos pequeños diccionarios de 3 personas, por ejemplo. Entonces, ponemos aquí ahora Juan y le decimos que Juan tiene una altura de 1,87, un peso de 76 y una edad de 24. Vale. Si quiero acceder a la edad, hago lo mismo. Igual que antes. Supongo que esto ya lo sabréis. También podría crear el data frame. Para ello, vamos a crear un diccionario
dentro de otro, ¿vale? Voy a copiar y pegar la información de nuestros 3 mejores amigos, conteniendo la información de la altura, el peso y la edad. Entonces, si yo ahora tengo diccionario BF y quiero acceder a la edad de mi segundo mejor amigo, que es Juan, debería de ser 24, yo tendría que poner no edad, sino primero debería acceder a una de las claves que están en el primer orden, que es Juan, y luego después accedo a la edad. Y como esto es un diccionario, le puedo poner aquí otra vez la edad y me aparece, ¿vale? Puedo ir poniendo todo el código junto, en la misma línea, siempre y cuando tenga sentido lo que estoy haciendo. No tiene por qué ser todo en diferentes líneas, ¿vale? Como por ejemplo hemos hecho aquí. Entonces, vamos a convertir ahora este diccionario en otro objeto, en el data frame. Para ello importamos la librería de pandas y aquí usamos p de data frame y aquí lo tenemos. Vale. Entonces yo pongo df, aquí tenemos este otro objeto que es la misma información que tenemos en diccionario bf, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo accedemos ahora a la edad de Juan? Pues diríamos df Juan, ¿vale? Porque si le pregunto otra vez por las claves, me aparece aquí que tengo María, Juan y Pepe, entonces puedo acceder a Pepe. Y ahora accederíamos también a la edad. Y aquí lo tenemos. 24, sin ningún problema. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el data frame fuera de esta manera? ¿Podría acceder con el mismo código de arriba? Error de clave. Vamos a ver el error que me dice. Juan no está. Ahora mismo, tal y como está df, las claves, ¿cuáles son? Altura, peso y edad, porque son los que aparecen en las columnas de la tabla. Entonces yo primero debería de acceder a la edad y después accedo a Pepe. ¿Vale? No pilléis la regla de que esto siempre se hace de una manera o se hace de otra. Tenéis que ir trabajando con el objeto, ¿sabes? Es decir, que os lo muestre. Por ejemplo, si utilizáis a la lista, intentáis acceder con los números y aquí os sale, ¿vale? Posición numérica, ¿vale? Con el diccionario, ¿cómo está ahora mismo el diccionario? Un diccionario dentro de otro y la primera clave, ¿cuáles son? Te aparece ahí Juan, pues bueno, pues primero entonces accedes a Juan. Luego, ¿dónde está la clave de la edad? En este diccionario, entonces aquí lo pongo. Lo que yo no puedo hacer es diccionario edad, porque diccionario ahora mismo no tiene como clave en la primera capa edad, ¿vale? Lo único que tiene son María, Juan y Pepe. Y no hace falta que lo sepáis, lo vais viendo conforme lo ejecutáis, ¿vale? Y luego con el data frame, lo mismo, ¿vale? Funciona muy similar a un diccionario. Yo aquí veo primero en columnas la primera capa y luego en fila la segunda capa. Entonces, ¿que quiero acceder a la edad de Juan? Pues pongo df, edad, porque está aquí en las columnas, y después pondríamos Juan, que nos aparece aquí. Tenemos la edad, 24, ¿vale? Entonces, comprender las diferencias que hay a la hora de acceder a diferentes tipos de objetos. Hay algunos donde el índice se crea de forma automática, en numérico, de 0 en los números de elementos que hayan, y se accede poniendo el número entre corchetes. Después
hay veces que esos elementos están indexados por una clave que nosotros nos hemos inventado. Tenemos que poner la clave, no vale poner la posición como hubiéramos pensado en un principio. No nos deja, porque las únicas claves son estas, que son las que nosotros hemos definido. Y el data frame funciona básicamente igual. Lo que sí os tenéis que quedar, que siempre funciona igual, es que cuando queréis acceder a estos elementos dentro del objeto, el símbolo del teclado que se usa es el corchete, ¿vale? Para acceder a los elementos de un objeto, el corchete, ¿vale? Ok. Como hemos visto anteriormente, la clave en este objeto, en el data frame, son los nombres de las columnas, ¿vale? Que en un principio podríamos interpretar que son todos estos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos acceder a los valores que están dentro de la llave edad, es como si esto de la clave fuera lo que nos da acceso a la puerta para obtener los valores que están dentro de la habitación, ¿vale? Pues entonces, si queremos obtener los valores de 66, 72, 48, etcétera, deberíamos usar la llave de age en este data frame. Entonces ponemos df, corchete age, de la misma manera que lo hicimos antes, y aquí los tenemos, ¿vale? Solo tenemos esta información de la edad. ¿Qué pasaría si nosotros queremos acceder a los nombres de las personas? Pues pondríamos df name y nos dice aquí abajo error de clave. No existe nombre. Y es que os debéis de dar cuenta que ahora mismo las claves son estas, se lo preguntáis. Y claro, suena muy confuso que name aparezca como si fuera una columna y no esté aquí, en las claves. Si os fijáis, hay como dos niveles en las columnas, uno que está ahí superior y otro aquí inferior. Eso es porque el nombre de las personas no está como una clave, ¿vale? Como una columna realmente. Está como un índice, que es el nombre de cada fila en el data frame, ¿vale? Las únicas claves que tú puedes acceder son estas de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos acceder a ese índice? Pues bien, podríamos poner df.index y aquí lo tenemos, los nombres. Este concepto del punto lo explicaré más en detalle a continuación, pero haceros una idea, ¿vale? Que no es oro todo lo que parece. Tenéis que fijaros muy bien en estos pequeños detalles, ¿vale? Que aunque aparezca aquí name como si fuera una columna al principio, realmente no lo es. Es el índice, ¿vale? El nombre de la fila, no de la columna. Y si no es una columna, no es una clave, ¿vale? Y repito, no hace falta que lo entendáis. Lo podéis ir entendiendo conforme dicen los errores. Te dicen aquí, error de clave, name, ¿dónde? En DF. Bueno, pues vamos a preguntarle las claves que están en DF y usamos df punto, tabulador y aquí le pedimos las claves y ya las tenemos, ¿vale? Muy importante eso, a tener en cuenta, que os comuniquéis con el ordenador y sepáis resolver vuestras propias dudas preguntándole, ¿vale? Bien, ahora vamos a diseccionar el objeto para comprender los elementos de la programación, ¿vale? ¿Cómo podemos meternos dentro del objeto y no solamente acceder a los elementos, sino también a funciones que contenga o más información, etcétera, ¿vale? Que no sean las claves, como vimos antes con el corchete. Entonces, si yo le doy aquí con la notación de puntos a df, pongo df punto, recordemos que df era esta tabla, este data frame, lo llamo data frame porque si le pregunto el tipo de objeto, aquí aparece. Entonces, df, si yo quisiera acceder a la edad solamente para que me apareciera ahí, ¿podría acceder a través de la notación de puntos también? Ahí aparece, ¿vale? Entonces yo accedo aquí y ahí lo tenemos. ¿Qué más información puedo acceder aparte de las columnas? Si yo le doy aquí al df,
punto y le doy al tabulador, ¿os dais cuenta de que me aparecen diferentes tipos de elementos en la programación? Me aparece lo que es una función, me aparece lo que es una instancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada cosa? Pues si yo utilizo aquí la función is para que me haga un histograma, yo la ejecuto y no me hace nada, me da esto, pero no me hace nada, porque cuando yo uso una función, tengo que usar el paréntesis, ¿vale? Y aquí ya sí que me hace los histogramas de cada columna, ¿vale? Otras funciones que podríamos emplear, por ejemplo, df describe, ¿vale? Y no hace falta que os sepáis todos los nombres de las funciones. Tenéis que hacer que la máquina trabaje para ustedes y preguntarle qué es lo que puede hacer. df.tabulador. Y aquí, pues, por ejemplo, si tú quisieras hacer la suma, lo lógico es que haya una función que se llame sum. Y ahí está. Lo que sí también tenéis que saber es que cuando tenéis una función y queréis que se ejecute, tenéis que poner el paréntesis al final del nombre de la función. Y aquí os lo hace. Os está sumando los Internet usage que hay, 1.315 personas que han usado Internet, y la suma de las edades, que esto no tiene sentido, a lo mejor si hacemos la media, pues tiene algo más de sentido. Y aquí aparece, ¿vale? La media de la edad son 46 años. Esto es un warning, no hace falta que le hagáis caso. Entonces, esto es la función por un lado, ¿vale? Que tenemos que poner paréntesis. Y luego podemos acceder a instancias. ¿Qué es una instancia? Una instancia es una estructura de información dentro del objeto. Realmente es como si fuera un objeto dentro de un objeto. Porque cuando yo pongo df incluso, aquí pone instancia, ¿vale? Y es que una instancia se puede englobar como si fuera un objeto, ¿vale? Son sinónimos. A partir de ahora, probablemente empiece a usar más el término de instancia. Entonces, si yo pongo aquí la instancia de f y quiero acceder no a funciones, sino a otras instancias dentro de este objeto, a otras informaciones, lo que podría hacer, por ejemplo, es preguntarle size, que nos va a decir el número de filas que hay, o sea, el número de celdas que hay en toda la tabla, que es 2.455 filas por 5 columnas. Y aquí me aparece el mismo número. ¿Vale? Esto es información que contiene el data frame, pues, para hacer sus procesos internos y yo puedo acceder a ellas, ¿vale? Luego, si yo quiero acceder a otra información, como por ejemplo el número de filas y de columnas, y que me salga ahí, la instancia dentro se llama shape, ¿vale? Y así con muchas otras cosas que aparecen aquí. Lo vais viendo, ¿vale? Si es una función, una instancia, etc. También podría poner, por ejemplo, columns, me aparecen los nombres de las columnas, o por ejemplo, podría poner df.access y me aparecen por un lado los nombres de las filas y por otro los nombres de las columnas, ¿vale? Simplemente tener en cuenta que de aquí, cuando usas una función, tienes que poner el paréntesis. Cuando accedes a una instancia dentro del objeto, no hace falta poner paréntesis porque no hace falta que se ejecute nada por dentro. Es una información que ya viene contenida en la instancia, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora a qué puedo seguir accediendo. Por ejemplo, si yo ahora quiero acceder dentro de una instancia, dentro de TDF, de la tabla, yo puedo poner aquí o funciones o instancias, como hemos visto antes. Entonces, una instancia puede contener más instancias dentro o funciones, ¿vale? Luego, después de la función, ¿hay algo dentro? Por ejemplo, si yo pongo aquí la media y luego le doy al punto y al tabulador, ¿me está dando algo? No, porque ya no hay nada más dentro de ese objeto, ¿vale? Ya lo único que me queda es llamarlo para que se ejecute, ¿vale? O un histograma. Pero yo ya no puedo acceder dentro de haber puesto la función, ¿vale?
digamos que la función es el punto final al que queremos llegar con la programación. Es lo que te automatiza todo, es lo que el átomo a la física, ¿vale? Es la partícula indivisible de la programación. Y luego tenemos los módulos. Por ejemplo, en Pandas, que lo habíamos importado como PD, le damos al tabulador y si os fijáis, me aparece módulo. Es decir, los módulos pueden contener más módulos. Después, ¿qué no puede contener? Funciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer aquí un array y le doy aquí estos números, aquí me aparece el array, ¿vale? Y aquí decía que esto es una función. ¿Qué más cosas? Un objeto, que es o una clase o una instancia, que vamos, básicamente es lo mismo, no quiero que os leáis los términos, pero vamos a pensar mejor en términos de instancia, para simplificarlo un poco. Y aquí os aparece, una clase es para crear una instancia y una instancia es un objeto que ya se ha creado, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, data frame y le digo que me cree nombres, dos puntos, Juan y María, me crea una data frame con Juan y María. Y si lo guardo en una variable, que pongo aquí yo df1, vais a ver cómo me parece que ya es una instancia y luego yo puedo acceder al índice, etcétera, o a las columnas. ¿Vale? Dentro de una instancia podemos acceder a otras instancias. Y ahora tenemos los módulos, ¿vale? Entonces, teníamos PD, que hacía referencia al módulo de pandas. ¿Qué hay dentro de un módulo? Pues puede contener más módulos, que estos módulos a su vez contienen más módulos, y lo podéis ver aquí conforme le voy dando al tabulador. Y luego, ¿qué otras cosas? Pueden tener funciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí todas las que estáis viendo, que aparecen. Tendrán sus funcionalidades, no le voy a dar mucha importancia, pero aquí aparecen todas estas funciones, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, pongo read CSV, aquí aparece. O read Excel, aquí aparece, ¿vale? Y nos lo reconoce. Tenemos clases e instancias, por ejemplo. Aquí pone clase y luego la instancia, aquí por ejemplo, ¿vale? Ejecuto, aquí aparece. Que me sale eso raro, pero bueno, tened en cuenta que es una instancia. No hace falta que entréis mucho en detalle ahí. Y luego las clases que están aquí. Entonces, como resumen de esta parte, lo que quiero que comprendáis muy bien es que cuando llegas a una función no hay nada más dentro, que una instancia puede tener más funciones o más instancias o funciones dentro y no hace falta que te las sepas todas, con el df.tabulador te aparecen ahí. Y luego, cuando tenemos los módulos, pueden contener de todo, ¿vale? ¿Qué hay de similar entre todo esto? Que para acceder dentro tenéis que usar el punto. Y si le dais al tabulador, os aparece ahí todas las posibilidades que se dan con lo que estáis usando, en este caso con el módulo de pandas. Y no hace falta que lo sepáis todo. Id jugando con el ordenador y haced que trabaje para ustedes. Lo que sí que tenéis que tener muy claro es que si tú tienes una función, ya sabes que una función es el punto final de la programación, no puedes acceder más dentro. Ahí te quedas. O si tienes un módulo, puedes seguir accediendo dentro y tendrá más información, etcétera. ¿Vale? Eso sí que lo tienes que tener muy claro desde ya. ¿Vale? Entonces, espero que con este capítulo sepáis cómo acceder a los objetos, las diferentes cosas que contienen los objetos, funciones, más instancias o la forma en que accedemos a ellos a través del corchete, ¿vale? Y teniendo en cuenta también de que no podemos acceder a todos los objetos de la misma manera. La lista con números, según la posición, el diccionario según la clave que le hayamos dado y el data frame también como con el sistema de claves, ¿vale? Pero empezando por las columnas. Nos vemos en el siguiente capítulo.